días en este día. Bueno, les voy a ir subiendo y les voy a ir contando de cómo vamos terminando esta materia, cómo la vamos a ir terminando. Es una materia por la cual hemos transitado a través de diversos temas, pero esos diversos temas en realidad tienen un hilo conductor que es la tecnología en este nuevo entorno de sociedad en la que estamos. Y bueno, esta sociedad que está totalmente mediatizada por las tecnologías de la información y de la conectividad. Bueno, lo que yo les quiero proponer, los que les estoy proponiendo y los que quiero que hagamos es un trabajo integrador, un trabajo en el cual vayamos reviendo, revisitando todas las clases que hemos tenido, todo el material que les he subido, y en base a todo eso podamos hacer un trabajo que sea, digamos, en principio para recordar y para reutilizar todas esas cosas que hemos visto y que nos han parecido lindas, interesantes, y que hemos aprendido. Algunas cosas me parece que son más que interesantes. Bien, lo primero que vamos a necesitar en este trabajo es un cliente, porque esto es una especie de simulación en tiempo real. No sé si ustedes recuerdan, cuando empezamos la materia yo les propuse esta cuestión de trabajar ubicándonos y posicionándonos a nosotros mismos como prestadores de servicio y pensando en un cliente. Después, bueno, debido a las circunstancias no pudimos seguir trabajando con esa idea porque realmente se hacía muy complicado trabajarlo desde la virtualidad. Pero bueno, en esta instancia final, digamos, volvemos a ese punto. Y lo primero que hay que hacer es buscar un cliente. Esto no es fácil y a su vez también es fácil. Buscar un cliente es una persona, una empresa o una institución que preste servicios, que utilice la tecnología, utilice la información, utilice internet, utilice las computadoras, las redes para prestar su servicio, para brindar sus productos, para no sé, hacer lo que sea. Nosotros necesitamos este cliente. Este cliente tiene que ser alguien, por ejemplo, puede ser un comercio, puede ser una empresa, puede ser una institución de tipo religiosa, una organización sin fines de lucro. Lo único que tiene que ser es una organización, un organismo que preste actividades, ¿no? Que tenga un negocio constante, que siempre haga lo mismo y que sea permanente, es decir, no que sea algo temporal, sino que sea algo permanente. Por ejemplo, uno podría decir, mi negocio va a ser, mi cliente va a ser un restaurante, por ejemplo, que yo conozco a alguien, o quizás mi papá o mi mamá o un tío mío o un amigo mío tiene un negocio que yo lo conozco bien a ese negocio, entonces voy a decir que este va a ser mi cliente, ¿no? Supongamos que alguien puede decir, mire, yo tengo un amigo o en el verano trabajo en un balneario, ¿no? Y ese balneario va a ser mi cliente. Perfecto, bien, ya tenemos el cliente. Esto es lo más importante que tienen que hacer. Agarrar una hojita en blanco y digo, bueno, necesito un cliente. Y buscarme este cliente. Este cliente va a ser una persona que necesita. Esta persona tiene que necesitar de mis servicios, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esos servicios que yo voy a proponer. Y todo lo que yo genere, todo lo que ustedes hagan, chicos, tiene que ser para ese cliente, no para mí. La empresa es el cliente, no yo. Siempre él es el objeto, digamos, de todo mi esfuerzo y de toda mi producción. Por ejemplo, si yo tengo el caso de que mi cliente es un balneario, yo creo que estuve leyendo por ahí unos currículums de algunos de ustedes que trabajan en balnearios. Entonces, obviamente que si trabajas en un balneario o has trabajado en un balneario, conoces el negocio, cómo funciona. Funciona con los clientes, alquilan carpas por día, por mes y demás. Y bueno, lo importante es conocer el negocio. Bien, supongamos que nuestro cliente, cada uno tiene que tener un cliente distinto. En esto se pueden hacer grupos de 2, si quieren, no hay ningún problema que trabajen de a 2 o hasta de a 3, en algunos casos, mucho más no, porque ya es un lío, pero me parece que de a 2 podrían trabajar perfectamente bien.
Entonces se juntan dos y dicen, bueno, vamos a buscar nuestro cliente. Bien, nuestro cliente va a ser el balneario, este que lo conocemos bien, o un restaurante, o el negocio de tu viejo, o la empresa o la prestadora de servicio que hace esto. Bien, entonces vamos a pensar toda una batería de productos y de servicios para nuestro cliente. Bien, hasta ahí tenemos bien claro, nosotros que somos una empresa que presta servicios informáticos y nuestros clientes que tienen sus negocios, que es un hotel, un restaurante, una fábrica de pastas frescas o de qué sé yo, una fábrica de ropa, puede ser un balneario, lo que sea, son clientes, ¿eh? Entonces nosotros le vamos a ofrecer servicios informáticos a un cliente que vaya a ser que dependiendo de lo que ustedes puedan conseguir. Lo importante ahora es consigna número 1, conseguirse un buen cliente. Bien, para que me pasé ahí, estamos un cliente. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que proponer al cliente? En principio, yo acá empecé directamente con la propuesta de trabajo, pero lo primero que hay que hacer es un relevamiento. Un relevamiento es es la obtención del negocio. Hay que conocer el negocio. Hay que hacer una entrevista o varias entrevistas donde el cliente nos cuenta su negocio, donde el cliente nos muestra su negocio, las instalaciones, las maquinarias que utiliza, en el caso de que haya maquinarias. En el caso, por ejemplo, de un restaurante, nos mostraría su cocina, sus depósitos, sus almacenes, sus salones, hay que conocer muy bien el negocio para saber qué es lo que le vamos a ofrecer, si es un supermercado, capaz que algún tipo de negocio de ese tipo. Bueno, conocer muy bien el negocio, escucharlo, hay que escuchar mucho, porque no es que nosotros tenemos un producto que buscamos a quien le colocamos el producto nuestro, no, nosotros tenemos que escuchar y en base a la necesidad de nuestro cliente hacer una solución a medida. Este concepto es muy importante, de escuchar a nuestro cliente para ver qué solución le vamos a dar. Ahora bien, ¿en qué áreas vamos a trabajar nosotros? Porque nosotros, si el cliente dice, sí, yo te digo la verdad, mi problema es que tengo una gotera en el techo que me llueve, cuando llueve mucho se me tapan las canaletas y me entra agua. Bueno, ahí no podemos hacer nada nosotros, porque le tengo que decir, mirá, flaco, llama a un techista, ¿no? Tipo dice, tengo un problema que se me corta la luz, y llama a un electricista. Lo nuestro es la informática, hay que entender que nuestra área de incumbencia son las soluciones informáticas, En este punto quedamos claros, nosotros atendemos a la necesidad siempre y cuando esté dentro de nuestra área de incumbencia. Bien, quedó claro, no quiero cosas raras después, nadie que me diga, pusimos una empresa de pintura porque el tipo tenía las paredes descascaradas. No vamos a hacer eso, lo nuestro es la informática. Bien, y acá yo les propongo trabajar sobre 6 ejes. El primer eje que les propongo es la actualización del hardware. Recuerden que el hardware son las computadoras, es toda la parte física. El hardware implica los cables de red, las computadoras, las impresoras, proyectores, todo lo que es las computadoras en lo tangible, Si se quieren pensarlo de esta manera, es todo lo que nos encontramos de computación, de tecnología, cuando las máquinas están todas apagadas. Todo eso es el hardware. Recuerden que hoy las empresas necesitan redes, necesitan computadoras potentes porque las aplicaciones son muy potentes, necesitan impresoras para poder llevar todo eso a un papel, necesitan escáneres en el caso de que ustedes de alguna manera pongan algún sistema de control de stock, por ejemplo con código de barras, entonces necesitan los escáneres, y un montón de hardware que habrá que ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando yo hablo de actualización de hardware? Primero, hacer un relevamiento de lo que había. Siempre todo tiene que empezar, ¿qué es lo que hay? El segundo momento es qué es lo que quiere, y tercer momento, nuestra propuesta. Bien,
El segundo eje es el software. Este es otro tema completamente distinto. Una vez que tenemos todo el hardware listo, pasamos al segundo tema, que son los programas. ¿Qué programa se utiliza? Capaz que quizá nos encontramos ante la situación que el cliente usa un programa muy viejo, o usa varios programas cuando podría utilizar uno solo. Tenemos que hacer un análisis: si usa software de facturación, cómo factura, cómo lleva el control, cómo hace las reservas, no sé. Dependiendo del negocio, va a ser el software que utilice. A partir de ahí, bueno, recuerden siempre hacer un análisis, un relevamiento de qué software utiliza y para qué utiliza, y qué cosas no utiliza la computadora. Capaz que tiene la computadora ahí y no la utiliza para no sé, supongamos que tiene una pequeña memoria de cada cliente, de las cosas que hacen, y lo hacen en un papelito, y dice, bueno, pero eso lo podríamos hacer en la computadora. ¿Con qué software? Bien, ahí viene la propuesta. La propuesta de ustedes es, en este caso, es analizando la dinámica del negocio, ustedes tienen que hacer una propuesta de software. Bueno, acá podríamos utilizar tal software, instalamos tal cosa. Bien, dependiendo de la necesidad del negocio, de la dinámica del negocio, poder hacer una propuesta de actualización de software, y de incorporación de software para esa necesidad. Segundo punto: una planilla de caja diaria. Esto sí, seguro, independientemente de las características del negocio, el negocio tiene que tener caja diaria, porque si es un negocio, tiene una caja diaria. La caja diaria va a tener ingresos, egresos, va a tener saldos, va a tener un fondo fijo. Siempre las cajas tienen un fondo que es el cambio, ¿no? Para darle el vuelto a la gente. Va a tener ganancias, va a tener pérdidas. Bueno, ahí consúltenme cómo podemos diseñar. Hemos trabajado con muchas funciones de caja diaria y demás, de suma, sumar, sí, contar y demás. Hemos trabajado con muchas funciones. Ahí lo que tienen que hacer es una planilla de cálculo que sirva de caja diaria. Eso sí tiene que estar, tiene que haber un control de caja diaria y un control de stock. Un control de stock que puede ser de diferentes modos y de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades de la organización, ¿no es cierto?, con la que estamos trabajando. Pero tiene que haber ahí un control de stock y demás. Ahí podemos usar las funciones contar blanco, contar puntos. Sí, bueno, miremos bien, primero miremos el negocio, vemos qué se necesita y ahí revisitamos todas las clases de Excel, básicamente, ¿no? Y después también charlamos, si tienen alguna duda, no se acuerdan, miren los videitos, pero también me pueden avisar, llamar, mandar un mensaje, lo que sea, y charlamos del tema. Bien. La presentación de la empresa utilizando Mindomo. Acá nosotros le vamos a hacer un restyling, ¿no? Vamos a darle una nueva imagen a la empresa. Entonces, en esa nueva imagen vamos a hacer una presentación, vamos a decirle al dueño, no sé, del balneario, y decir, che, ¿qué te parece si en diciembre hacemos una presentación de nuestra empresa en un lugar así y mostramos las nuevas instalaciones, la modernización de nuestro negocio? Bueno, entonces la idea es mostrar el negocio de ellos, de nuestro cliente, ¿no? A través de un lindo Mindomo. Ahí les dejé una tareita de utilizar Mindomo. Y finalmente me gustaría que trabajemos con una encuesta de satisfacción de los clientes. Es decir, tenemos que pensar los clientes siempre del cliente nuestro, ¿no? Por ejemplo, los clientes del café, del restaurante, del balneario, los clientes de él, los que usan el servicio del balneario. Entonces, diseñar una encuesta de satisfacción de los clientes para saber y conocer los niveles de satisfacción de nuestros clientes, que en realidad son los clientes, perdón, no nuestros, son de nuestro cliente, ¿no? Bien. Hasta acá venimos bien, eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer más que eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y primero lo vamos a hacer
con un software de organización, un software que nos va a permitir organizarnos, y para eso vamos a usar el OpenProj. Yo la semana pasada les envié un videito explicándoles cómo se utiliza el OpenProj. El OpenProj en realidad tiene mucho más, pero yo no les quiero complicar la vida, les quiero simplificar la vida con la organización de todo esto que vamos a hacer por delante, organizarlo en tareas, subtareas, dependencia y duración. Con esas tres dimensiones del proyecto estoy más que satisfecho. ¿Cuáles van a ser las tareas? Y bueno, la primera tarea puede ser, por ejemplo, obtener información. Ya podemos llamar así, tarea, obtener información. Y vamos a poner entonces encuesta, entrevistas y esto y lo otro, todo lo que tenga que ver con obtener la información. La segunda, su tarea podría ser, esto lo digo yo, pero ustedes podrían pensarlo de otra manera y estaría bien y quizá mejor. La siguiente tarea la primera tiene que ser de obtener información, porque estamos hablando de que todo lo que hagamos va a ser en función de la necesidad de nuestro cliente. Entonces, si nosotros hacemos cosas sin hablar con él, es porque mucho no nos interesa lo que le sucede al cliente, sino queremos hacer lo que tenemos ganas de hacer, y nosotros tenemos que hacer siempre en función de la necesidad y de los requerimientos de nuestro cliente. La segunda sería empezar a diseñar las soluciones, ¿no? Diseño, por ejemplo, de la actualización de hardware. Entonces ahí podríamos poner soluciones de hardware y hacer todo soluciones. Cada uno de esos 6 puntos que vimos podría llegar a ser una tarea con sus respectivas subtareas. Después, las dependencias es qué tarea va a estar dependiendo de otra. Por ejemplo, si yo voy a hacer el análisis de las posibilidades, por ejemplo, o de las actualizaciones de hardware, primero tengo que hablar con el usuario y primero tengo que obtener toda la información. ¿Qué significa? Que va a tener una dependencia la tarea de diseñar una solución, primero obtener la información. Y después voy a hacer una cosa y después voy a hacer la otra. Y decir, bueno, primero voy a trabajar el hardware, después el software. Entonces ahí voy a tener las dependencias. Y la duración. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántos días me va a durar? Digo, voy a estar un día. Hay una columna en el OpenProj que es duración. Todo esto que les estoy diciendo está en el video anterior, por eso no me explayo en esto. Hay un ítem que dice duración, yo le pongo los días. Usen días, no usen horas ni nada, porque trabajen con días, porque es más simple. Entonces, lo único que tenemos que definir son las tareas, subtareas, las dependencias, es decir, esta tarea viene después de esta, y la duración. Una vez que tenemos hecho todo el OpenProj, ahí decimos, bueno, ya está. Esto sería lo primero, que es la planificación y el presupuesto del tiempo, digamos, de nuestra tarea. Y después, en un documento de Word, vamos trabajando y vamos produciendo todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pasando en limpio, digamos, y viendo todo como tiene que ser. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es esto, el OpenProj, que es el que me va a permitir planificar las tareas en el tiempo. Después, lo que debería hacer es empezar a trabajar, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Obtener la información. Bueno, y ahí empiezo a obtener la información. Obviamente que este es un trabajo imaginario, es decir, este cliente que yo digo es imaginario porque ustedes ya lo conocen. Entonces, digamos, imaginan la conversación que ustedes tendrían y ahí obtienen las respuestas que ustedes ya la conocen previamente, porque el negocio lo conocen, no es que lo tienen que ir a conocer. Esto se hace todo, por eso lo ideal es hacerlo entre 2 o 3. Entonces uno quizás se pone en el rol de dueño o que conoce el negocio y los otros van obteniendo esa información. A partir de ahí van armando como este pequeño rompecabezas. Arman primero toda la información, después van diciendo, bueno, ahora vamos a hacer la propuesta de hardware, la propuesta acá. Primero arman toda la propuesta de hardware, después la propuesta de software, después van a tener que revisitar las clases de Excel y ver cómo armar una linda caja diaria utilizando la mayor cantidad de funciones posibles, una pequeña planillita de stock y
una vez que tienen esto, hacen la presentación en Mindomo, el formulario, y todo esto lo meten en un documentito de Word, tanto la presentación en Mindomo como la encuesta. Lo que tienen que hacer es pegar los links, los tienen que pegar en el documento. Con respecto al OpenPro, lo que pueden hacer es captura de pantallas, hacen un print screen, una captura de pantalla, y la pegan en Word como imagen, y todo quedaría en un documento de Word. Chicos, espero que les guste, que me hayan entendido, porque es como que son todas cosas, un montón de cosas juntas, pero bueno, de eso se trata la idea, de integrar todo, de articular todo y transformarlo en una capacidad de resolver problemas. Les mando un gran abrazo. Ahí les voy a volver a poner mi número de teléfono, los voy a poner acá en el PowerPoint. Les voy a poner acá en el PowerPoint mi teléfono por si quieren hablar conmigo. Si alguien, yo les he pasado mi número, pero bueno, si alguien quiere hablar conmigo, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, como para poder hacer este trabajo. Les mando un gran abrazo. Con este trabajo estamos terminando la materia, así que bueno, felicitaciones. Todos saben, ¿no?, el nivel de participación. Yo la verdad que les agradezco. He visto que un montón empezaron a entregar trabajos y se han puesto al día, y les agradezco y los felicito. Chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo prontito.